Emanuel Levinas nació el 30 de diciembre de 1905 en Lituania. Se nacionalizó francés en el año 1931. Fue alumno de Husserl y de Heidegger y participó activamente en los encuentros que organizaba Gabriel Marcel. Sufrió en carne propia parte de la barbarie nazi debido a su origen judío, lo cual le movió a desarrollar una perspectiva filosófica profundamente sensible al dolor y sufrimiento humano. Él murió el 25 de diciembre de 1995 en París, Francia. Siguiendo las propuestas de Levinas, una primera idea es que él destaca que para él la filosofía primaria no es la ontología, sino la ética. Tradicionalmente se entiende a la ética como una subdisciplina de la filosofía. Levinas considera que la ética podría ser a la inversa, que ninguna tradición en el pensamiento humano aparecería si no existiera el otro. Sin otro, sin uno yo con el cual contrastarnos, no había filosofía, ni ciencias, ni artes, ni ninguna otra disciplina. Es por la aparición del otro que toda línea del pensamiento aparece y es la ética, la disciplina que surge ante la aparición del otro, aparece como una necesidad ante su rostro, a quien no tenemos otra opción que responderle. Propuestas planteadas. Levinas planteó que es por la aparición del otro que toda línea del pensamiento aparece. Sin otro, sin un yo con el cual contrastarnos, no habría filosofía, ni ciencia, ni artes, ni ninguna otra disciplina. En su perspectiva, la figura del otro adquiere un carácter fundamental. Necesitamos del otro para ser nosotros mismos, es decir, la distinción que el otro hace sobre la soberanía del yo produce en mí el principio de la individualización, porque desvela, por la respuesta ante el otro, la verdad de mi ser. Esta distinción es fruto de una relación asimétrica en la cual la apropiación del yo no es el ego cogito de tradición filosófica, sino la posibilidad atenta y responsable del hebreo. Esto nos lleva directamente a una postura ética, donde el compromiso y la responsabilidad con y por el otro es lo primario. No somos tan solo responsables de nosotros mismos, sino ante todo responsables de los demás, de su fortuna o infortunio, de sus placeres o sufrimiento. A lo largo de la metafísica del rostro, Levinas lo define como el mandato de no matarás. La contemplación del rostro no construye una experiencia ni un acto del pensamiento solicista, sino que da la oportunidad de asistir a la salida de uno mismo. Este, más que un límite físico, es considerado una imposibilidad moral ante un conjunto que es el rostro, que se manifiesta sin pudor al ser vulnerable y expuesto. El rostro no es una metáfora de ser, es una entidad misma. En el sentido ético, la dependencia de la madre vendría a ser el símbolo primario de la sujeción del hombre al otro. Con esta imagen, el retroceso hacia la función en la anostasia de la madre, en vez de ser un comportamiento regresivo, comportaría una obligación. Aún así, la finalidad ética no se daría en la función, sino en la respuesta asimétrica entre los hombres. La pregunta ¿quién soy? Radica en el hecho de que al buscar algo innato que me individualice, encuentra que no hay nada originalmente suyo, es siempre respecto al otro, y esto es lo que nos hace libres. La relación con la muerte. Una experiencia totalmente distinta tendrá lugar con la proximidad de la muerte. Levinas traduce su reflexión sobre la muerte en relación con un análisis acerca del sufrimiento. A diferencia del dolor moral, el sufrimiento físico, en todos sus grados, es una imposibilidad de desapegarse del instante de la existencia. Es lo irremisible propio del ser. El contenido del sufrimiento se confunde con la imposibilidad de apartarse del sufrimiento. Es el hecho de estar directamente expuesto al ser. Está hecho de la imposibilidad de huir y retroceder. Es el hecho de ser empujado a la vida y al ser. Es el sentido del sufrimiento, la imposibilidad de la nada. Pero el mismo sufrimiento, al mismo tiempo que el llamado a una nada imposible, también se encuentra la proximidad de la muerte. Y continúa la estructura del dolor, que consiste en un propio apego al dolor. Se prolonga entonces hacia una incógnita no susceptible de traducción en términos de luz, es decir, refractaria a esa intimidad del yo consigo misma,
a la que remiten todas nuestras experiencias. Paul Ricoeur nació el 17 de febrero de 1913 en Francia. Sus primeros años de investigación estuvieron influenciados por Jaspers, Marcel y Mounier, aunque posteriormente giró sus intereses hacia Husserl y Heidegger, desarrollando una hermenéutica filosófica. Al igual que Sartre, fue prisionero de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Él murió en Francia el 20 de mayo del 2005. Paul, en sus primeros textos, trataban sobre la filosofía de Heidegger y Gabriel Marcel, entre otros autores. En 1960, este autor logró desarrollar la teoría de la interpretación basándose en el pensamiento bíblico, ya que estudió el pensamiento católico existencialista de Gabriel Marcel muy a fondo. Paul Ricoeur, él tiene como intención alcanzar una comprensión del ser a partir de las múltiples manifestaciones de la existencia, además de preservar el diálogo entre la filosofía y las ciencias humanas por medio de una dialéctica de comprensión y la explicación. Además de que se interesa no solo en uno, sino en todos los diversos modelos de apropiación textual y busca la ayuda de todas las metodologías conectadas con su propia finalidad hermenéutica. Y de ahí surge lo que llama conflicto de las interpretaciones. Pero, ¿qué es la hermenéutica? Es la interpretación de todo conocimiento que el hombre cree en el mundo. El conocimiento se basa en el científico y en lo empírico. Ricoeur propone la introducción de una dimensión crítica en el corazón mismo de la experiencia hermenéutica. Él incorpora a la hermenéutica las preocupaciones críticas de las ciencias humanas. Él dice que los seres humanos se expresan de forma directa, o sea, de una manera simbólica, mediante lenguajes místicos y gestos. El lenguaje es nuestro punto de interconexión, es decir, nosotros todo el tiempo estamos recibiendo símbolos de los demás y los estamos interpretando, y así, de la misma forma, recíprocamente. Además, Ricoeur nos habla de la interpretación. Él dice que está entremezclada con un contexto histórico que nos precede y en el que nos encontramos inmersos, es decir, en lo empírico, lo que vivimos. Además, habla sobre una teoría del distanciamiento y nos da un ejemplo de que un autor publica un libro y desde ahí empieza la distancia del autor, que es, mientras leemos, se revela el mundo propio y original que nos da el autor y lo que nosotros vamos interpretando. Él dice que las interpretaciones van de la mano de nuestra educación, la cultura, la sociedad, incluso del modo en cómo utilizamos el lenguaje, y que esta nunca va a estar completa, pero la interpretación la podemos completar con otras interpretaciones, además de que podemos usarla para la psicoterapia, utilizando los significados del paciente y explorando significados alternativos. Además de que podemos ir intercambiando los diversos significados. De esta manera seríamos conscientes de los significados y le ayudaríamos a aprender a manejarlo, ampliarlo y podríamos contraponerlos con otros y así le daríamos como una dirección a la vida.